Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola Paula, hola Diego. Hola, Cele. Gracias. Muchas gracias, César. Bien, estamos entonces, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, los saludamos a todas, a todos. Agradecemos a Carolina Angulo y a César, que siempre ayudan en la parte tecnológica. Si no fuera por ellos, quizás no podríamos haber hecho nuestro trabajo virtual muchas veces. Así que muchas gracias a ellos para iniciar. Darles la bienvenida, agradecer también a los que están aquí con nosotros, agradecer, bueno, y saludar, un saludo muy, muy grande, afectuoso y de reconocimiento a nuestra querida exdirectora de escuela, Cecilia Quintrileo, por todo el apañe con los profesores, con los estudiantes, toda la fuerza que tuvo para superar eh, todas las problemáticas que implicó el periodo que a ella le correspondió estar trabajando como directora. Asimismo, le damos un tremendo abrazo de mucha fuerza y energía a nuestro querido nuevo director de escuela, el doctor Damaso Rabanal Gatica. Sabemos que va a ser una tremenda luz y un tremendo aporte en la escuela y en nuestros estudiantes. Así es que va también para él los mejores augurios en este periodo que inicia. Saludamos también muy fuertemente, muy afectuosamente a nuestros queridos colegas, a Paula Velázquez, profesora de Pedagogía, Lenguaje y Comunicación, y a nuestro colega Diego Gáez también, profesionales recientemente titulados, a nuestra querida colega Ruth Marina Belmar también, a algunos estudiantes que siempre están ahí apañando y acompañando, como Andrés Álvarez, por ejemplo. Bueno, un abrazo grande para todos y damos inicio entonces a que es cuadrada, a nuestra mesa redonda virtual, para tratar un tema en el contexto de la Semana de la Escuela, que es muy importante, muy necesario, y hubiese sido tan fabuloso que estuviesen sobre todo las nuevas generaciones. Pero en fin, vamos a dar inicio entonces a esta mesa redonda con nuestros invitados, invitadas, una mesa redonda que ha sido llamada de la investigación disciplinar a propuestas de aprendizaje para el futuro profesional. Solamente un pequeño paréntesis, me olvidé de darle un gran abrazo y un fuerte saludo también a nuestra querida subdirectora Giovanna Giuvini, que también fue un tremendo apoyo en un periodo bien complejo también de la carrera por la reacreditación, etc. Así es que para Giovanna también un fuerte abrazo. Y ahora partimos entonces con esta mesa redonda en la que vamos a discutir y nuestros colegas van a presentar algunos de sus ideas sobre sus trabajos de titulación. Se llama De la investigación disciplinar a propuestas de aprendizaje para el futuro profesional. Tal vez lo primero entonces sería darles la palabra, ¿verdad?, a nuestros invitados, que son los actores fundamentales hoy día en esta mesa, y preguntarle, bueno, empezar con Paula, ¿verdad? Que Paula nos pudiese contar un poco cómo vivió el proceso final de su carrera, que nos cuente un poco cómo vivió ese proceso, eh, cómo fue la experiencia con los seminarios, ¿verdad? Y sobre todo que nos cuente cómo se articuló su trabajo que la llevó a la titulación. Y luego también sería interesante que nos contara en qué está ahora, ¿verdad? Una vez que ya se ha titulado de la carrera. Así es que, Paula, le damos la palabra. Hola, buenos días. Bueno, yo me titulé en agosto y, bueno, entiendo que acá les voy a explicar un poco cuál fue la motivación de mi trabajo y cómo llegué a desarrollar una propuesta en base a una investigación previa que tenía unos objetivos que yo me planteé. Ahora, tú me preguntas cómo fue todo este proceso. Fue un proceso bastante largo, pero porque partí con una motivación inicial que tenía básicamente que ver con querer ser un aporte, hacer un aporte en el aula, como con enlazar los contenidos disciplinares con la experiencia
diaria de los estudiantes que tiene que ver en general con contextos digitales, con la actividad mediática y digital. Entonces empecé una investigación que fue por otro lado, pero indagando mucho en lo que tenía que ver con la actividad mediática y digital, y cómo poder potenciar la actividad didáctica de manera que, de aprovechar esto de una manera más útil, que fuera útil, y volcarla en un aprendizaje significativo, o sea, en elementos que se constituyeran en elementos significativos para desarrollar un aprendizaje profundo a través de una propuesta pedagógica y obviamente bajada al aula en una didáctica que concretara estos aprendizajes. Entonces, no sé si les comparto un poco la pantalla, voy a ir avanzando, a ver, mesa redonda. ¿Se ve solo lo del el PPT? Sí, vemos tu PPT. Ya, voy Sí, a ir se más o ve menos rápido porque perfecto. si no, no voy a alcanzar. Bueno, voy a ir avanzando, de repente voy a pasar algunas diapositivas, ¿ya? Ya. Bueno, mi propuesta, la embarré. Ya, no sé Se si ve voy a perfecto poder en todo se ve caso. perfecto. Bueno, es que a mí me tapa, a ver, parar el video. No, iniciar video. Ya, no, es que me iba a tapar algunas cosas porque me quedó acá. No importa. Bueno, son talleres de análisis textual a partir de una didáctica argumentativa. Mi producto de aprendizaje se nutre de una propuesta metodológica híbrida que recoge los planteamientos de la pragmadialéctica y los postulados de pensamiento crítico, especialmente a través de las virtudes intelectuales. El desafío de esta propuesta pedagógica era incorporar un elemento actitudinal y que enraizado para fomentar una conducta abierta a la práctica argumentativa, ¿de acuerdo? Los fundamentos en realidad de la pragmadialéctica son básicamente 10 premisas que están centradas en una ética convergente, ya para un razonamiento dialógico, es decir, están buscando una resolución de un conflicto, y será abordada a través de una didáctica que tiene que ver con el desarrollo de virtudes intelectuales y un trabajo metacognitivo llevado al aula a través de talleres. Los fundamentos de la propuesta en cuanto a las bases curriculares es que consideraron conocimientos, habilidades y actitudes para llevarlas a cabo a través de un aprendizaje significativo que tenía que ver con lo digital y llegar a través de este trabajo permanente a un aprendizaje profundo, todo enmarcado en lo que exigen las bases curriculares que tiene que ver con el desarrollo del pensamiento crítico. Estos 3 elementos los vinculé acá en esta tabla, están más o menos sintetizados. El pensamiento crítico tiene 3 elementos que son básicamente las virtudes intelectuales, que las asocié con las actitudes, con los objetivos actitudinales, a través de, y ahí al mismo tiempo metí los elementos, en el fondo la argumentación, el trabajo argumentativo, es el elemento a través del cual trabajé lo que pide las bases curriculares y al mismo tiempo el pensamiento crítico, ¿ya? Es como el material de trabajo. Entonces las virtudes intelectuales, a través de una práctica de la recta argumentación, que sería lo que proponen estas 10 premisas esenciales de la pragmadialéctica. Las virtudes, los estándares intelectuales están relacionados con las habilidades, ¿ya? Y en este caso el desarrollo de las habilidades argumentativas. Y los elementos del pensamiento tienen que ver con conocimientos, y en este caso sería adquirir los dominios de la pragmadialéctica. Bueno, acá hay Paul y Elder que plantean que las virtudes intelectuales no son naturales en la mente del ser humano y hay que desarrollarlas. Entonces son actitudes que llevan al pensador crítico a no basarse en el egocentrismo, es decir, pensar que lo que yo creo es cierto, o al sociocentrismo, sino que buscar a través de la razón cómo enfrentar los problemas. La tesis de la propuesta tiene que ver con que las virtudes intelectuales para el pensamiento crítico, acá enumero solo algunas, son 8, serían un objetivo y un camino para motivar a los estudiantes voluntariamente a la práctica de una actitud crítica, a potenciar el dominio de conocimientos propios del acto argumentativo y a desarrollar habilidades argumentativas. ¿Ya? Acá la posibilidad de desarrollar el lenguaje a partir de una propuesta actitudinal que no priorizara los conocimientos, sino que la construcción surgiera a través de una actitud
¿ya? La idea era ayudar a los estudiantes a que aprendan, desarrollen, adquieran conocimientos, pero a través de una práctica fundada en actitudes, porque sabemos que el proceso pedagógico es un proceso a largo plazo que requiere de una actividad constante y frecuente que vaya decantando. En este caso, las virtudes intelectuales eran un elemento que, enraizado en el pensamiento crítico, van a permitir a lo largo del tiempo que los estudiantes se constituyen en un elemento favorable para conducir la enseñanza-aprendizaje. Por otro lado, la perspectiva pragmadialéctica, al estudiarla, constaté que sus lineamientos están fundados precisamente en elementos propios de la argumentación crítica y por lo tanto tenían una relación directa con estas virtudes intelectuales que podían potenciar su aprendizaje. Luego, analizando, hice un pareo en que las reglas de la discusión crítica, que son 10, acá solo salen 2, las fui comparando y asociando, y también con otra literatura, obviamente, con las virtudes intelectuales. Entonces, cada regla tiene un símil o tiene cómo potenciarse a través de un desarrollo actitudinal, ¿ya? De esta manera se pueden ir aprendiendo, pero además practicando y vivenciando, y en esto fortaleciendo el desarrollo y el aprendizaje del pensamiento crítico. Ya, bueno, obviamente a través de cada taller se va ascendiendo los niveles dentro de la misma clase, pero también en el taller general, porque sabemos que en los niveles cognitivos lo básico serían estas actitudes y percepciones a través de lo afectivo cognitivo, y luego vamos ascendiendo en los distintos niveles cognitivos a través de la práctica, qué sé yo, de los elementos declarativo, procedimental, pero además profundizando a través del análisis y finalmente para llegar al nivel más alto, que tiene que ver con la creatividad, ojalá amparado en hábitos mentales que tengan que ver con el pensamiento crítico que se va a ir adquiriendo. Los talleres de análisis textual entonces están a partir de una didáctica argumentativa y que escala diversos niveles cognitivos a partir de experiencias ligadas al ámbito digital, ¿ya? Entonces la idea es eso, que el elemento significativo esté relacionado con el aspecto digital. Los elementos esenciales entonces tienen que ver con conocimientos ligados a aspectos de la argumentación, enmarcados en la pragmadialéctica, con fundamento actitudinal en las virtudes intelectuales, desarrollar habilidades argumentativas a través de análisis de falacia. Esto sería como una bajada más concreta a la didáctica de la clase, y lo anterior enmarcado en comprensión y producción. El objetivo del taller entonces es conocer el sentido de la argumentación, motivar al estudiante a practicar virtudes y facilitar la adquisición de habilidades. Es decir, todo el rato conocimiento, habilidades y actitudes, ¿ya? Hay una planificación general en la que fui bajando estos objetivos actitudinales relacionados con las virtudes, como hice en el pareo, pero esto para cada clase, para cada virtud, digamos, para cada objetivo actitudinal que tenía que ver con los contenidos de tercero medio relacionados con la argumentación. ¿Ya? Acá hay están considerados los objetivos de aprendizaje, pero todo esto también se puede, bueno, acá les voy a mostrar un poquito el primer taller que tiene que ver con la regla de la libertad. No están todos los elementos, pero sí para mostrar que se incorporaron. Acá en este taller se quería mostrar para que los alumnos aprendieran sobre el sentido de la pragmadialéctica, entonces se incorporan elementos multimodales que hacen que los alumnos se sientan más cercanos con su práctica, con lo en lo que ellos están inmersos en el día a día, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, se van ejecutando acciones que tengan que ver con la análisis de textos más sencillos y cada vez más complejos, y en torno a las falacias, que en el caso se entiende que son errores dentro de la argumentación argumentativos, tiene distintas interpretaciones las falacias, pero finalmente en lo que se refiere a la pragmadialéctica, las falacias son, digamos, tienen que ver con la violación de reglas propias del acto argumentativo
como debería ser. Y entonces también se utilizan videos y elementos que, propios, como vemos, de los entornos digitales, de la contingencia, en que se van evidenciando a través de un trabajo muy objetivo, que tiene que ver con la lingüística de la argumentación, cómo se van realizando estas violaciones a la regla y estas falacias, y vamos trabajando con este tipo de elementos en que se están poniendo de manifiesto de manera muy objetiva, como dije, lo que se va observando en los distintos textos digitales a los que acceden los alumnos. ¿Ya? También en el trabajo se realizan trabajos en grupos en cada taller en torno al aprendizaje de las distintas virtudes intelectuales, como vemos acá a través de textos, de tiras cómicas y también trabajos de preguntas que vayan permitiendo a los alumnos ir de alguna manera adquiriendo, conociendo estas virtudes, poniéndolas en actitud y trabajándolas también en el día a día de acuerdo a cada uno de los talleres, que en realidad, bueno, están más especificados en mi trabajo. Bueno, acá respecto a la teoría pragmadialéctica, propone una postura comunicativa convergente, ¿ya? Al contrario de otros tipos de argumentación, acá buscamos solucionar un conflicto o un problema, no persuadir o imponer una propia idea. La finalidad de la argumentación crítica, lo que implica el enfoque pragmadialéctico, es la resolución de un conflicto, una diferencia, y dilucidar en el fondo cuál es la alternativa más razonable. Bueno, finalmente se inducen actividades metacognitivas a través de preguntas, y para que los alumnos vayan descubriendo y llegando y cumpliendo así los objetivos planteados para cada taller. Dentro de las conclusiones a las que llegué es que la clase de argumentación es un conector efectivo entre la red y el aula, es decir, entre la experiencia cognitiva del estudiante y del docente. Los textos digitales pueden considerarse como un punto de partida importante para los aprendizajes significativos. También los talleres conectan la acción didáctica a partir de argumentos que van entrando en los distintos niveles cognitivos, y para llegar a una didáctica de la argumentación centrada en la producción de textos digitales, que sería en el fondo el aspecto de la creatividad, que es el nivel más alto, ¿no es cierto?, de los niveles cognitivos. Las virtudes intelectuales también, a imagen de los objetivos actitudinales, pueden contribuir desde la acción didáctica a la práctica y a la adquisición del pensamiento crítico. Y bueno, también a su vez a la comprensión y el conocimiento de las reglas de la pragmadialéctica. El análisis llevado a cabo mediante la observación de falacias permite también observar la realidad digital y contribuir a ellas a través de una producción mediática desde una perspectiva crítica. La idea, bueno, era de este taller principalmente, de desarrollar este trabajo, es que las virtudes intelectuales puedan considerarse como un fundamento válido para una propuesta pedagógica. Y estos talleres también se constituyen en una manera de concretar en el aula la acción didáctica orientada a desarrollar habilidades argumentativas. Bueno, creo que lo vi un poco rápido, pero mi idea es poder influir y poder entregarles a los alumnos un material, y a los profesores, a los docentes, un material que pudiera utilizarse no necesariamente en forma secuencial, pero sí que pudiera permitir tomar en valor el sentido de una práctica. A ver, la pedagogía implica un proceso largo que tiene que ver con el aprender haciendo, y el aprender haciendo solamente se potencia y se fortalece en la práctica cotidiana diaria. Así es que bueno, en realidad si el tiempo era muy escaso, lo voy a dejar hasta acá y puedo aclarar respuestas o preguntas luego de las próximas ponencias. Gracias. Muchas gracias, Paula. Hiciste una tremenda síntesis de un trabajo que bueno, que muy denso y muy extenso también, así es que no, te lo agradecemos. Vamos a darle palabra ahora al otro colega, a Diego, y enseguida podemos entonces juntar las discusiones o las preguntas, ¿les parece? ¿Sí? Ok, muchas gracias, Paula.
Diego, si quieres, ahora puedes compartir tu trabajo. Ya, perfecto. Muchas gracias. Bueno, primero los saludo a todas, a todos. Muchas gracias también por la invitación. Estoy muy agradecido también por considerarme y también para presentar el trabajo de título. Como decía Paula al principio, sí, igual pensaba un poco en la pregunta que hacía la profe. Y claro, igual uno cuando llega a seminario de investigación, a seminario de título, se encuentra con algo quizás distinto a lo que uno quizás trae como preconcebido, porque es una organización o una forma de generar un trabajo final distinto a quizás a otras carreras. Y es muy positivo también desde esa visión, porque justamente nos insta a ir directamente al aula en seminario de título, y creo que eso es muy importante. Creo que ayuda muchísimo porque viene también a conjugar aquellos contenidos, aquello que estuvimos conversando durante los 4 años anteriores en cursos de educación, en cursos de lingüística, de literatura, viene a ser como una afluencia completa de todos esos elementos, y creo que también es muy importante y muy positiva de destacarlo. Y justamente en razón de eso fue que yo en seminario de investigación quise enfocarme más en el área de la lingüística, que era algo que me llamaba mucho más la atención desde los años anteriores, y justamente quise enfocarme en el análisis crítico del discurso. Voy a compartir pantalla primero, sí, eh, para mostrar la presentación. Ahí se ve. Se ve ahí, ¿cierto? Ya, Sí, se ve súper bien. ahí sí. No sé por qué. Ahí será. Ahí sí. Entonces, justamente este fue el título que quise ponerle al trabajo completo, que finalmente decanté en un producto de aprendizaje que era una secuencia didáctica. Pero como decía, quise partir desde la idea del análisis crítico del discurso en el artículo de investigación. Por eso también aquí apunté a una visión global de lo que ocurre tanto en seminario de título como en seminario de investigación. También es como una visión global para las y los estudiantes que nos puedan estar viendo y que tengan también alguna, o que les llame la atención de cómo es el seminario. Parte desde esta idea del artículo de investigación, donde yo quise analizar desde un enfoque multimodal específicamente afiches producidos por estudiantes en relación al fin de la PCU. Tomé esta temática también porque era una temática contingente, producto de la revuelta social, producto de lo que había ocurrido a finales del año 2019, donde también dentro de las demandas estaba justamente el fin a la PCU. Y es desde aquí, desde este análisis crítico del discurso, donde tomé un corpus de estudios que eran afiches extraídos desde Instagram, como una red social también donde participan activamente las y los estudiantes. Y desde ahí fue que se fue desarrollando esta relación hasta llegar al producto de aprendizaje, que fue esta interpretación crítica de afiches, pero situado también en el contexto escolar. En la matriz de análisis, que fue lo que yo desarrollé en seminario de investigación, fue justamente lo que aquí se explicita, partiendo por contenidos temáticos que están más relacionados con qué específicamente trataban esos afiches, como la desigualdad, la segregación, cuál era la visión que se tenía respecto a la PCU. Y también dentro de esto mismo los tipos de intertextualidad. Más adelante voy a mostrar los afiches, pero ahí veíamos constantemente que había una intertextualidad respecto a otros elementos como las propias imágenes que evocaban a situaciones del pasado, a murales, a cómic o manga que también son propios del contexto de las y los estudiantes. Entonces siempre los afiches llamaban
a un contexto específico, a un momento específico y a un elemento en específico también. Dentro también del análisis que se hicieron de estos afiches fueron los elementos semióticos o visuales, como la tipografía, el tamaño, el color, el por qué cierto color se utilizaba, por qué no otro, por qué cierta letra, por qué tal tamaño de la letra, por qué hay un eslogan que es mucho más grande o un enunciado que es mucho más grande que el otro, cuáles se van repitiendo, qué signos hay. Todos esos elementos también formaron parte del análisis. Y por último, los elementos lingüísticos, que era como lo preponderante dentro del propio análisis, que era la presencia de consignas, eslóganes, demandas, que generalmente se iban repitiendo y que formaban parte de la mayoría de los afiches, como también otros elementos enunciativos que también buscaban retratar cómo se posicionaba en este caso el hablante, qué elementos se utilizaban, qué tipo de palabra también dentro del análisis se mencionaba, por qué se utilizaba tal adjetivo, por qué aquí utilizamos un imperativo, y así se fue en cierta forma conjugando a través de esta matriz de análisis una visión o una visibilización de los y las estudiantes. Justamente esta matriz de análisis que utilicé en el seminario de investigación en el artículo fue adecuado al contexto escolar. Esta misma matriz la quise adecuar a los propios contenidos que se trabajan específicamente en los últimos años de enseñanza media. Y justamente aquí está el corpus de estudio que utilicé y que también fueron la base para el producto de aprendizaje, para esta secuencia didáctica. Las y los estudiantes iban a trabajar con este mismo corpus de estudio, tomándolo como base para luego ellos crear su propio afiche. Por eso también la idea de la secuencia de aprendizaje que menciono. Y justamente aquí tenemos, ¿cierto?, todos esos elementos conjugados que mencionaba dentro de la propia matriz, ¿cierto? Aquí vemos diferentes elementos, como el no más PSU, que es el clásico, que se repite en gran parte de los afiches. La mayoría de los afiches tienen el no más PSU, que es como el elemento distintivo de la demanda. Vemos cómo hay intertextualidad, ¿cierto?, con murales, en este caso, tanto en el que dice Marcha Nacional más grande acá, como la escolar, simbolizando también murales ocupados durante la Unidad Popular, durante los años 60, 70 también eran propios de los murales, específicamente los Ramón Parra, los que simbolizan aquí también la imagen del afiche en un naranjo que está en la parte inferior. También tenemos cierta intertextualidad con los elementos de alto en lucro, bajo en calidad, que son estos clásicos sellos que están en los alimentos que fueron muy populares también desde su implementación por el Ministerio de Salud. El clásico perro matapagos, que también es como un emblema de gran parte de los afiches, de la publicidad en general, de los llamados a marchar, etcétera. Aquí tenemos también la clásica visión de el boleto de micro con la imagen del estudiante, él y la estudiante en este caso, con el clásico uniforme que representa también como la escolaridad. En la parte superior vemos como una clásica representación de un cómic o manga, mejor dicho, con la niña, en este caso la chica con una visión ahí preponderante de la imagen. Y atrás vemos, no se distingue muy bien, pero es una representación de diferentes escenas, como el alboroto, y también la chica utilizando como el cacerolazo, como también una clásica representación de las manifestaciones. Entonces aquí vemos cómo este corpus de estudio se fue analizando desde la matriz que presentaba anteriormente. Luego eso yo lo quise llevar al producto de aprendizaje. Fue ahí justamente que comencé a reflexionar un poco, ¿cierto?, en cómo podría yo llevar esta temática hacia el material didáctico, y obviamente tuve que enfocarme, al igual que Paula lo mencionaba, en las bases curriculares, en estos documentos que nos ayudan y vienen a situar también
en lo que tienen que enfocarse las y los estudiantes. Y justamente desde ahí extraje la idea de la lectura crítica y la multimodalidad, perdón. La lectura crítica, ¿cierto?, como uno de los elementos formativos dentro de las bases curriculares, específicamente en tercero y cuarto medio. Si bien es algo también transversal, aquí toma un rol preponderante también la lectura crítica. Y también la multimodalidad, producto también que los afiches son elementos multimodales, en cuanto tienen imagen y texto. Justamente desde ahí comencé a desarrollar esta relación y también desde ahí tomé esta idea de la secuencia didáctica y escogí la secuencia didáctica justamente por la estructura que tiene esta secuencia didáctica, una estructura que es entrelazada, que se divide en diferentes etapas, pero que finalmente generan un producto final que viene a ser el resultado de un trabajo anterior, como dije, entrelazado uno con otro. Justamente traté de hacerlo en la medida de o representando también una especie de cuadernillo que sea también fácil de fácil disposición, de que sea fácil de leer, de que no haya complicaciones tanto en la lectura como en el fondo, con un lenguaje sencillo, bien estructurado, bien delimitado también para que no existan complicaciones. Y justamente le puse este título que era Discursos de protesta en medios digitales, una propuesta para desarrollar la lectura crítica desde la voz de las y los estudiantes, porque era justamente eso lo que yo pretendía, que el docente sea un guía de lectores críticos, que el docente pueda entregar las herramientas para que las y los estudiantes presenten su voz, presenten sus ideas y en este caso en un producto final que era la creación de un afiche y también la difusión del propio afiche. No sé si ahí me queda algún minuto para poder mostrar como el producto, así como una ojeada. Creo que ahí se ve. Era justamente esta idea, partir con una presentación, con el índice, luego vemos una panorámica de la secuencia didáctica junto con la introducción. Bueno, la secuencia finalmente se dividió en 6 grandes partes, 6 grandes apartados, partiendo desde la entrada y la sociabilización o la socialización, perdón, de esta secuencia y también el término con la propia difusión, como había dicho anteriormente. Y justamente, cierto, ahí tenemos la idea también de la entrada, de la primera fase, se dividían en 6 fases con una breve descripción, el objetivo de la fase, las actividades que se iban a desarrollar dentro de la misma fase, y ahí también estaba dentro de la duración de las diferentes sesiones, el objetivo de aprendizaje que es extraído desde las bases curriculares, y ahí comenzaban en este caso las actividades, las sesiones con un resumen, cuál es el objetivo que está asociado con esa actividad, qué actitudes esperamos desarrollar por medio de la actividad, cómo se va a evaluar, ya sea si es formativa o sumativa, en este caso también indicadores que nos van a ayudar a evaluar esta actividad al finalizarla, y luego también la planificación completa. Ya viene con los 3 momentos de la clase que también son los requeridos, con el inicio, el desarrollo y el cierre, con también preguntas orientadoras, apuntes donde el docente pueda estar realizando, y esto se va repitiendo en todas las actividades. Ahí van a haber diferentes preguntas, otras propuestas de qué se podría hacer con la actividad, además de anexos. Bueno, ahí no se nota muy bien, pero hay algunos números dentro de la misma planificación, donde el docente después puede revisar en la parte posterior de los anexos, en este caso el formulario que se quiera hacer o alguna actividad, material adicional que pueda servir de ayuda para el docente. Entonces, finalmente, esta era la idea de la secuencia didáctica. Primero, poder realizar un trabajo cohesionado, donde el docente toma el rol de guía de estos lectores críticos, donde también veamos transversalidad en historia, artes visuales, otras asignaturas que también puedan servir de nexo con la de lengua y literatura, y también ir desarrollando diferentes habilidades, ya sea de comunicación oral, producción, escritura, que están también dentro del currículum. Así que eso sería dentro, también bastante sintetizado un poco
lo que pudimos realizar dentro de estos dos seminarios. Muchas gracias, Diego, muchas gracias. Bueno, es bien admirable sintetizar, digamos, bueno, el trabajo de título trae, uno carga con los 4 años, ¿verdad? Con todo lo que eso significa, pero vamos a decir sintetizar el último año, ¿verdad? Que tiene que ver con el seminario de investigación, en donde se comienzan a instalar las primeras ideas, las primeras inquietudes, donde los estudiantes empiezan un poco a definir por dónde me quisiera ir yo, algo que se empieza a definir incluso a veces desde el primer día cuando entras a la universidad, ¿verdad? Yo tengo, no sé, la inquietud de investigar en literatura, por ejemplo, me gustaría ver cómo puedo trabajar, llevar la literatura al aula, cómo puedo incentivar, o en el caso de ustedes, ¿verdad? Ambos trabajaron con la lingüística, ¿verdad? Que yo recuerde, siempre fue una inquietud en ustedes, desde siempre estuvieron como más ligados, ¿verdad?, a esa área disciplinar, a la lingüística. En el caso, por ejemplo, de Vadim, que lamentablemente no pudo estar hoy día porque parece que tiene COVID, ojalá que no, ¿verdad? Él también siempre estuvo bastante ligado a la literatura, hizo alguna opción, entonces es muy bonito ver cómo al final concretizan todas esas digamos, esos afanes y lo llevan al aula directamente, pensando ya, poniéndose ya en la situación de ustedes como profesores o profesoras. Así es que bueno, se agradece mucho el esfuerzo de haber sintetizado todo ese proceso. Me gustaría dar la palabra a las personas que nos están acompañando, a ver si es que quieren hacer alguna consulta o algún comentario, como para discutir tal vez algunas cosas. No sé si los compañeros que están ahora en ese mismo proceso que nos acompañan hoy día quisieran pedirle algún consejo, si es que se puede llamar así a sus compañeros o zanjar algunas dudas. No, bueno, en mi caso me gustaría felicitarlos por su trabajo, chiquillos. Estuvo súper completo todo y muy aplicado al aula también. Y en esa misma línea me gustaría consultar si ya han podido quizás aplicar este material pedagógico en algún colegio o si saben de algún profesor también que lo pudo hacer, porque igual por el momento estoy haciendo un taller en seminario en el seminario que estamos haciendo, y pienso igual que más adelante se puede aplicar y llevar al aula, en este caso una escuela rural, por ejemplo, y que se puede aplicar. Entonces me gustaría saber si lo han podido aplicar. Mira, el verano pasado yo estuve haciendo unas clases, ofrecí clases online a estudiantes que quisieran ponerse al día un poco con los contenidos que dejaron de ver o que perdieron durante un año entero de pandemia. Y en ese momento me estaba desarrollando este trabajo y aproveché material que tenía que ver con ir enseñando estas reglas pragmadialécticas al mismo tiempo con las virtudes intelectuales. Y trabajé con esto, era un grupito de 4 alumnos, había una niña de Villa Alemana, otros que eran de Coyhaique, 2 de Coyhaique, o una de Coyhaique y otra, 2 de Valdivia. Y con uno de estos alumnos mantuve contacto después por un tiempo, pero fue una manera de probar un poquito, de ver esto y de discutirlo. Y bueno, obviamente el trabajo completo no he tenido oportunidad de verlo, pero sí lo desarrollé con preguntas y con alternativas y con la posibilidad de que se pudiera implementar bajo distintos, digamos, variar los objetivos de acuerdo al contexto. Ahí hay una propuesta que está concreta en el trabajo, con todo lo que se debe hacer en cada taller, pero todo eso también está sujeto al nivel cognitivo de los estudiantes y al nivel de profundización en la argumentación, porque también podría llevarse a cabo con adultos o con personas de otros niveles educativos, no necesariamente escolares. Y para eso, obviamente, que habría que cambiar algunos elementos, pero la idea es, bueno,
es eso, esa fue mi pequeña experiencia. Bueno, yo la verdad es que no lo he podido aplicar al aula aún. Bueno, igual ahora estoy estudiando, entonces no estoy en el aula. Y bueno, también es una arista que puede suceder a lo largo mientras estén realizando ese trabajo de titulación, que también es un elemento importante de mencionar y que no está para nada en carriles distintos. Es algo que también puede ayudar muchísimo. Y también otro elemento que habías mencionado a propósito, que recordé al momento en que aludiste a colegios rurales, justamente fue una de las cosas que me mencionaba mi patrocinante, porque yo dentro de los anexos, dentro de las propuestas que realizaba, estaba, no sé, utilizar mapas conceptuales online, formularios, y me dijo como, ¿y qué pasa si estás en un colegio donde no hay computadores? Y ahí como que me llegó ahí como un cachetazo ahí de la verdad. Y claro, yo decía toda la razón, estaba imaginando una situación un tanto irreal incluso, quizás utópica, donde no todos van a tener acceso a un computador y ahí tuve que incluso adecuar mi producto de aprendizaje para proponer otras instancias, otros elementos dentro de los mismos anexos, otras opciones, incluso mencionaba, si no tiene acceso a esto, puede realizarlo de esta forma. Entonces ahí también es importante mencionarlo a propósito de para los productos que están ustedes mismos creando. Es importante también atender a los diferentes contextos escolares. Claro. Es muy importante, yo creo, lo que tú acabas de decir, Diego, porque efectivamente uno pareciera ser que tiene en su mente, a lo largo de cuando uno está estudiando de la carrera, ¿verdad? Un escenario ideal que se lo imagina en su cabeza, pero mucho de la pedagogía y también de la didáctica, tomando todos esos elementos que han entregado tus profesores, que has discutido con tus profesores en tu carrera, se ponen en la práctica y se desarrollan y se transforman también y se enriquecen en ahí, como se dice en buen chileno, en la cancha se ven los gallos, ahí en la cancha, ¿verdad? Entonces, efectivamente, como tú dices, claro, a veces podemos pecar de muy ideales o de pensar mucho en ideales, en contextos ideales, pero yo creo que en todo caso tu proyecto es absolutamente aplicable en muchos contextos. Pero lo interesante es que tú pensaste también en otros probables y posibles contextos, ¿verdad? Y cómo se puede ajustar. Entonces me parece que es un muy buen consejo también para los compañeros que están trabajando ahora en seminario de título, que no se queden solamente en ese contexto en el que están pensando, sino que también puedan, como lo hiciste tú, Diego, y como lo plantea Paula, ¿verdad? Proyectarse. ¿Qué ocurre si este contexto, por ejemplo, que lo estoy pensando para un colegio en la ciudad, ¿verdad? En donde hay acceso a Internet. ¿Qué pasa si es que no ocurre eso y resulta que voy a trabajar a otro contexto, un contexto en donde a lo mejor los elementos tecnológicos no están? Entonces, porque eso es fundamental también en un profesor, en una profesora, ¿verdad? La capacidad para crear, para adaptarse, para cambiar y para reformular también nuestras propias metodologías. Así es que me parece que es muy interesante lo que comentaba. Importante también, Diego, que nos cuentes en qué estás ahora, porque también yo creo que es muy motivante para los estudiantes que están a puertas de titularse, ver cuáles son las opciones, ¿verdad? Puedo salir inmediatamente a trabajar, puedo a lo mejor tomarme un año sabático si es que puedo y así me lo permite la situación, o puedo seguir estudiando. Entonces cuéntale a tus compañeros en qué estás ahora. Sí, bueno, como decía, estoy estudiando un magíster en lingüística y fue justamente fue como algo que surgió, yo creo, mayormente el último año de la carrera. Igual fue importante y creo que también ahí es importante para los chicos el conversar con los profes, el pedir consejo, el pedir ideas, no sé, acercarte al profe que consideres más cercano a tu área, con el que estés trabajando en seminario. Creo que eso es importante y que también me ayudó a tomar la decisión de continuar. Ahí igual me motivó harto la profe Daniela, la profe Camila, con las que había conversado más que nada en seminarios. Entonces, eso más que nada, igual yo creo que igual tenía desde siempre esa idea de continuar estudiando. Creo que es algo que uno siente y bueno, se dio la oportunidad, postulé.
Oye, ¿dónde estás? ¿En qué en programa? la Chile, en Nada Santiago. menos en la Chile, ya. ¿Cómo se Y llama el programa? es Magíster en Lingüística, con Ah, pues mención en ya. lengua española, porque ahí creo que hay Ah, otro perfecto. en inglés. Fabuloso. Entonces, Felicitaciones. sí, o sea, al final igual aproveché producto de la pandemia también, yo creo que se dio porque no tengo familiares allá todavía, o sea, no tengo con quién haberme relacionado todavía allá, Claro. es algo que he tenido que realizar durante este año también. Entonces, ahí ha sido, yo creo que todo se dio un poco también para que pueda realizarlo y eso, al Sí. final postulé y tuve un buen resultado. Claro, es decir, algo de suerte, pero mucho también de mérito tuyo como estudiante, tus ideas, porque también te tienes que entregar ahí, me imagino, un proyecto o cuáles son tus ideas. Entonces, mucho del trabajo que tú hiciste en pregrado, de tu constancia en pregrado, de tus anhelos en pregrado, hizo posible que pudieses, que te aceptaran también en ese programa. Así es que muy inspirador también para los compañeros que están a puertas de titularse y que a lo mejor ven el seguir un posgrado como algo tan difícil, tan complicado, que imposible. Entonces, darse el ánimo, si has sido constante y si crees en tus proyectos, así es que darle nomás con eso. Así que felicitaciones, Diego, que bueno, nos alegra mucho que puedas seguir estudios de posgrado. Bien, Gracias. no sé, se supone que esta actividad estaba pensada, contemplaba 1 hora, ¿verdad, Jovita, Damaso, Cecilia? ¿Sí? Ya, porque todavía nos queda un par de minutos por si alguien quiere hacer algún alcance o quieren felicitar o, no sé, hacer algún comentario. Les cedo la palabra, nos quedan un par de minutitos. Profesora Cecilia tiene la mano levantada. Ya, Si quiere perdón, usted, ya, tú también, Damaso y Cecilia, perdón. Profesor Damaso y la profesora Cecilia tienen su mano levantada. Adelante. Damaso, ¿quieres comenzar o quieres terminar? no, Pero comienza tú, seguir. por favor. Bueno, también ya nos hemos saludado y felicitarlos por las propuestas que ustedes han compartido. Bueno, yo conocía la propuesta de Paula, la de Diego no, así que felicitarlo porque realmente, bueno, esta instancia, ya tomando distancia del trabajo, bueno, la síntesis que hicieron, y la reflexión que han hecho también nos permite a nosotros como docentes también, no solamente conocer en particular las propuestas en el ámbito de la investigación disciplinar, sino también ir proyectando, ¿cierto?, ya las necesidades que se requieren ir diseñando en este tránsito desde una malla que duró muchos años, ya la malla no innovada hacia la malla innovada. Así que también contextualizar que, bueno, en el ahora, en la malla innovada, nuestros estudiantes comienzan a realizar este proceso de diseño de propuestas pedagógicas tempranamente, ya, porque además contamos con didácticas desde el segundo año. Entonces, estas propuestas que ustedes nos han compartido de muchos de nuestros estudiantes que no llegaron ya y que fueron invitados, que están en Semana Escuela y que han estado en actividades de bienvenida presenciales y seguramente están en la ciudad en este momento haciendo cualquier otra actividad, ya ellos las están realizando tempranamente y estas experiencias que ustedes nos han compartido también han servido de insumo han nutrido esta malla innovada. Así que, bueno, yo tengo un par de preguntas, no me quiero tomar la palabra. Me gustaría que Diego, que hizo esta síntesis, ¿cierto?, mostrando la articulación entre su artículo de investigación y su producto de aprendizaje, me llamó mucho la atención. Considero que es un trabajo que debe divulgarse además a través del artículo, ojalá publicarse. Yo creo que tengo entendido que se va a publicar ya tu artículo. Y Paula ya había publicado algo previamente de una investigación que había realizado en el marco de no sé si Paula al final lo publicaste, pero también son publicables, ya obviamente hay que hacer algunos ajustes. Le digo, me imagino que está excelente porque me interesó mucho. Y tú mencionaste y compartiste con nosotros la matriz de análisis. Y ahí aparecen 3 dimensiones, desde el análisis crítico, los contenidos temáticos, los elementos semióticos y los elementos lingüísticos. Entonces, esas dimensiones tienen mucho interés, por supuesto, para el ámbito de los aprendizajes,
ya para las propuestas situadas o no situadas en distintos niveles en el marco de los programas de estudio. Y en relación con tu corpus, ya tú mencionaste algunos contenidos. ¿Cómo los relevaron? Esa es mi pregunta. ¿Cómo relevaste esos tópicos ya en tu artículo de investigación? ¿Cuáles fueron los criterios para relevarlo? Y si nos puedes comentar un poquito ese aspecto, que lo encuentro súper interesante, sobre todo para nuestros estudiantes de la malla innovada que están diseñando, que ya diseñaron, los que están en práctica de especialidad, diseñaron propuestas situadas, por supuesto, en el nivel que les corresponde hacer la práctica, definieron sus objetivos de clase según el nivel al que van ya a realizar su práctica. Entonces, como interesante está, digamos, este tránsito desde lo disciplinar, desde la investigación disciplinar, hacia la praxis del docente. No sé si nos puedes comentar algo, cómo definiste estos contenidos. Sí, bueno, primero partiendo de la selección del corpus, fue aleatoria en este caso. Fue la búsqueda en perfiles de estudiantes donde se encontraran estas temáticas, y justamente busqué el NOMAS PSU como un elemento central o como en este caso un enunciado clave dentro de esta demanda en general. Y desde ahí seleccioné estos afiches. Los contenidos fueron más que nada división que hice en relación a lo que trataba el propio afiche, porque, no sé, dividí estos contenidos temáticos habían algunos que derechamente decían fin a la PSU, y era como de forma explícita en los propios afiches, pero también habían otros que abordaban otras temáticas que como que salían de la misma rama del fin a la PSU, como la segregación, que también lo mencionaban como explícitamente, o aludían elementos como tú no importa tu historia, no importa tu contexto, eres solo un puntaje, un número, como que ahí igual evidenciaba la segregación. Entonces fue más que nada ahí la división en cuanto al aspecto temático. En cuanto a la llevada al contexto del aula, dejé esos elementos porque eran fáciles de inferir en ese sentido. Lo que sí fui modificando fueron aquellos elementos lingüísticos que pudieron haber resultado más complejos. Ahí lo adecué más que nada al contexto escolar, enfocándome en la presencia de adjetivos, de sustantivos, como, no sé, una evaluación nefasta, segregadora, como esos adjetivos que también se repiten constantemente dentro de los afiches. Como que traté de adecuar ese aspecto y dejar en este caso lo de los elementos semióticos, perdón, lo de los elementos contenidos temáticos, y también los intertextuales, en este caso, referenciales, que también estaban en la parte inferior y que ahí también iban conjugando un poco con la asignatura de historia para que ellos pudieran entender de por qué tal elemento evoca a un elemento preciso de la historia, o por qué tal dibujo te evoca a un mural, por qué. Entonces también ahí iba como en relación con la asignatura de historia, de artes, justamente en esa parte en específico, pero fue como esa forma de realizar esta adaptación, esta adecuación y esta selección también de los contenidos temáticos, desde el propio afiche, en este caso concreto e implícito también. Okay. Sí. Muchas gracias. Sí, es súper interesante la propuesta de la matriz. Yo habría agregado, ya que son textos argumentativos, el modo de organización desde el análisis crítico. Se podría agregar. O sea, pienso en la publicación de ese artículo y pienso en la proyección que tiene también en la investigación, digamos, en el contexto en el que estás ahora. Ya incluso podría ser una línea de investigación. Eso, Tome muchas nota, gracias. Diego. Apunte. No hago más preguntas porque hay más manos levantadas, así que... Colega, claro. Bueno, Damaso, siguiendo el orden un poco, el director de escuela tenía una consulta, y luego le damos la palabra a la profesora Elizabeth, y con eso ya cerraríamos, creo, para que no interrumpir sus otras actividades. Gracias, Estefanía. Yo prefiero cederle la palabra a Elizabeth. Ya, perfecto. Y cerramos con el profesor Damaso, entonces. Gracias, Damaso. Les pido disculpas, colegas, compañeros que están acá por no encender la cámara. Estoy con dos dificultades, una personal y otra de conectividad, así que se juntaron ambas, así por eso coloco solo la voz.
bueno, nada más que felicitar a Paula y a Diego, que los conozco desde que, perdonen el concepto que voy a usar o la idea que voy a usar, desde potrillos a ambos, ¿no? Desde que iniciaron sus carreras, así que conozco su proceso formativo y se les felicita. Bueno, no voy a hacer preguntas porque el tiempo es corto, pero sí también felicitar a ambos, por lo mismo que decía la profesora Cecilia, esta capacidad que ustedes han conjugado de ver desde la docencia la investigación como una fase más de esta identidad docente, ¿no? Que el aula no es la improvisación, de acciones por acciones ligadas, o sea, que están lejanas al proceso de la construcción de conocimiento, que el investigar es construir conocimiento, y en esa construcción ustedes los aprendizajes que han situado, los han situado desde un paradigma investigativo y que genera también una producción distinta en el aula. Eso se felicita, ¿no? A ambos. Y bueno, también felicitar desde ya la disciplina, o sea, Diego, que haya hecho una matriz, yo no la alcancé a ver en su contexto complejo, donde ya no estamos pensando en la lengua por la lengua, ni en la gramática por la gramática, sino que una gramática en uso que tiene fines reflexivos, que no nos quedamos con la opinión, sino nos quedamos con la postura crítica que emerge de un estudio profundo, o sea, ya sea semiótico y semántico y lingüístico, le da un carácter bastante situado a su proceso de elaboración del pensamiento. Así que se felicita, y en el caso de Paula también, ¿no? El trabajo visualizado desde estas virtudes, ¿no? El trabajo argumentativo que hoy requiere el pensamiento crítico. Cuando hablamos de pensamiento crítico como habilidad transversal, o sea, no entendemos en el aula cómo trabajar, ¿no? Pensamos que está situado en solo opinar sobre ciertas situaciones que muchas veces están posicionadas en nuestras creencias, y que no está mal, está bien, pero profundizar en el pensamiento desde la elaboración de argumentos, desde la adopción de posturas, desde argumentos que pueden tener posiciones diversas y que van haciendo que el estudiante investigue y se sitúe en un contexto, se felicita. Así que creo que serán también nuestros próximos invitados a algunas asignaturas particulares en aprendizaje, tal vez en práctica argumentación, que me pido el permiso a la profesora en eso porque ha sido genial. Así que muchas gracias, colegas. Muchas gracias, Elizabeth. Muchas gracias. Bueno, profesor Robanal, tiene la palabra. Sí, gracias Estefanía, gracias a Eli y a Cecilia porque siempre iluminan mucho los comentarios entre todos, así que es un agrado escucharles siempre y con tanto cariño por el trabajo de los ahora colegas, ¿no? En realidad yo me quedé pensando en la última parte. Yo tengo la ventaja de haber conocido el trabajo de Paula, ¿no? Entonces me siento más cerca de esa investigación. La de Diego recién me encuentro con ella y me parece muy significativo algo que dijiste al final. Me quedé mucho rato pensando en eso, y que lo repetiste ahora en una de tus reflexiones, que tiene que ver con esta trama cultural que se puede establecer en función de el diálogo que se establece, ¿no? Desde lo crítico, que no es solo la lectura, ¿no? Entonces, me hacía pensar, lo traté de escribir en el chat, pero no me quedó muy bien, pero eh, como el no más, ¿no? Esta idea casi emblemática del no más, ¿no? También permea y atraviesa distintos circuitos culturales, pero también son distintas tradiciones culturales y son distintas formas de construir un discurso. Entonces, me parece que me alineo ahí con lo que decía la profesora Quintrileo, ¿no? De que en realidad puede ser incluso un campo, ¿no? Puede ser como una mirada analítica mucho más amplia para entender un fenómeno, ¿no? Pero también para entender lo social, ¿no? Porque yo me paro más del otro lado. Entonces me parece tremendamente significativo la propuesta, ¿no? La propuesta sobre todo porque el no más, ¿no? Tiene las huellas, ¿no? Socioculturales, políticas, de muchos otros no más, y además la gráfica, como tú bien lo dijiste en tu presentación, también está circunscrita a ciertas tradiciones gráficas de la resistencia, por ejemplo, artística, ¿no? Mencionaste a la Brigada Ramona Parra, pero también pueden ser muchas otras. Entonces, me hace pensar, por ejemplo, en otros circuitos culturales como la literatura, ¿no?
donde la literatura infantil y juvenil, y estoy pensando específicamente, por ejemplo, en El sur de la Alameda, que es una novela que ustedes conocen, ¿no? Tiene una estética, ¿no? Hay una estética que está asociada a esa posición política de la gráfica, de la pancarta, del afiche en la calle, ¿no? Hay unas investigadoras italianas muy interesantes de la Universidad de Milán que trabajan la idea del paisaje lingüístico, por ejemplo, en la ciudad, y cómo, por ejemplo, las manifestaciones culturales públicas, como los estallidos, los mayas feministas y qué sé yo, elaboran ciertas posibilidades de escritura social que no son específicamente una performance, sino que es la transformación de un territorio, ¿no? La intervención de un territorio en función de una propuesta discursiva. Entonces me llevó hasta allá, digamos, escuchar tu presentación, así que te lo agradezco mucho. Y por supuesto que, como dice la profesora Elizabeth, el potencial desde el aula es gigante, ¿no? Hay un montón de cosas que hacer por ahí, así que agradezco un montón haberles escuchado. Gracias, Paula, y gracias, Diego. Gracias a todos. Damaso, por tu aporte. Anoté ahí el apunte, paisaje lingüístico, voy a buscar, me parece muy interesante esa idea. Así es que muchas gracias. Bueno, nos despedimos entonces porque ya estamos a puerta ya de la 1, me imagino que hay otras cosas que tienen que hacer, así es que, bueno, agradecerles infinitamente el tiempo que se han dado a los colegas, a Paula, a Diego, al director de escuela, a Damaso, ¿verdad? A Giovanna, a la profesora Cecilia también, bueno, a todos los que nos han acompañado, muchas gracias por darse el tiempo, por estar acá con nosotros, muchas gracias por compartir sus trabajos, queridos exalumnos y alumna, ¿verdad?, de la carrera, muy interesantes, sin duda son trabajos que están como una ventana abierta, ¿verdad?, que pueden seguir todavía con ecos, ¿verdad? Y con nueva investigación también, ¿verdad? De todas maneras, son un aporte, han sido un aporte para la carrera, para los seminarios, y no me cabe duda que van a ser un aporte también para cualquier profesor o profesora que tome sus trabajos en la búsqueda de nuevas didácticas o de nuevas formas de enfrentar ciertos temas en el aula. Así es que muchas gracias, chiquillos. El mayor de los éxitos para ambos en cualquiera de las cosas que estén haciendo. Así es que, bueno, un abrazo gigante y esperamos contar con ustedes en otras instancias futuras, ¿verdad? Y bueno, la escuela está abierta siempre para lo que quieran y lo que necesiten, ¿ya? Así es que un abrazo enorme, nos despedimos, quedamos hasta aquí. Gracias a César por ayudarnos con la difusión también de esta mesa. Así es que, nada, cariños a todos, muchas gracias y nos vemos. Cuídense mucho. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Que estén bien. Gracias, chao, chao. Chao, chao. Chao, muchas gracias.